Vamos a saludar con el politólogo Ramón Méndez, analista político internacional, y vamos a hablar sobre el tema resultados en el exterior y otros temas de coyuntura. Ramón, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos a los tiempos. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carla. Un gusto siempre estar con ustedes aquí en la pantalla de Ecuador en directo, llegando a los hogares, no solo de los ecuatorianos en el territorio, pero a nosotros, la diáspora que está en el exterior. Ramón, antes de entrar con el tema migrante, me gustaría preguntarte sobre los resultados que se han dado acá en Ecuador. ¿Qué lectura darle desde el exterior? Bueno, desde el exterior, bastante sorprendidos. Hemos visto una diferencia abismal que no se reflejaba en la mayoría de encuestas, aunque ya han salido algunas a decir dónde se vio el cambio y por qué, ¿no? Sin embargo, hay que esperar, hay que respetar. Bien se ha dicho que cuando el señor Yacu Pérez fue candidato, bien que se hizo todo el proceso, los medios de comunicación aprobaron, inclusive vimos un show o un debate entre el candidato en ese entonces Guillermo Lasso y el en ese entonces candidato Yacu Pérez, pero sin embargo, ahora cuando la candidata Luisa González está mencionando lo propio, está mencionando lo mismo, de que posiblemente hubo un fraude, pues no se le está dando la oportunidad de demostrar esas pruebas, ¿no? Evidentemente es un proceso que necesita tiempo y los amantes de la democracia, lo único que queremos es que se haga lo mismo, que se dé las mismas oportunidades a todos y todas, así como se ha hecho anteriormente. Ya depende de cada movimiento político, evidentemente, dar las pruebas necesarias para comprobar si hubo o no hubo fraude. Lo único que podemos decir es que hay que darle la misma oportunidad que se ha dado a otros candidatos en el pasado. Aquí ha pasado un fenómeno un poco sobrenatural, ¿no? Que la candidata de la RC hizo alianza con varios movimientos y partidos políticos y resulta que algo raro, no crece un voto, más vale en vez de crecer baja. Y el otro candidato es el único que crece y se lleva toditos los votos. ¿Cómo entender esto? Bueno, lo primero, por supuesto, es que una cosa son las cúpulas de los partidos políticos y otra cosa son también quiénes están en territorio y cómo esas personas van a terminar sufragando. También, por supuesto, al igual que en la primera vuelta, hubo bastante voto vergonzoso que pues nos sorprendió en un momento la cantidad de votos que tenía la candidata Luisa González en la primera vuelta, ¿no? Sin embargo, ya se ha mencionado que varias personas que en un inicio sí votaron por Luisa González en la primera vuelta, ahora han decidido aparentemente votar por Daniel Noboa. En el caso de los migrantes, para dar un ejemplo, no sumó la alianza que se había hecho tal vez con el movimiento plurinacional Pachacuti. En la primera vuelta, el señor Issa, reflejando los resultados en el Ecuador, había obtenido más o menos un 5% similar en el exterior y sin embargo, esa diferencia se suma a los votos de Daniel Noboa en el exterior, en Estados Unidos y Canadá específicamente, que incrementa dicho apoyo en la segunda vuelta comparado con la primera vuelta. Pero antes de profundizar, Jaime, en estos temas de los resultados en el 2025, primera vuelta, segunda vuelta, en el 2023, sí quisiera primero felicitar y enviarle un gran saludo a toda la población migrante en Estados Unidos y Canadá, porque hemos hecho válido nuestro derecho democrático, nuestro derecho constitucional al sufragio en el exterior. Invito siempre a más personas a ejercer este voto y a participar de la política ecuatoriana. No todos los países tienen esta oportunidad de votar desde el exterior, mucho menos a tener representantes en la legislatura nacional desde la diáspora, en este caso Estados Unidos y Canadá. Acá en el territorio de Estados Unidos y Canadá se vio la fiesta democrática pasar, se vio a todos los ecuatorianos, cada uno con sus respectivos colores e indirectas en la vestimenta, ir a sufragar. Es como estar en el Ecuador, se ve a la persona que está emplasticando, se ve a la persona que está vendiendo espumillas, se ve a la persona que está vendiendo todo tipo de comidas
ecuatorianas, autóctonas nuestras, y pues primero resaltar eso y mandar ese mensaje de unidad y mandar ese mensaje de sororidad, de fraternidad para con las y los migrantes. Aunque estemos removidos del territorio nacional, no nos alejamos del todo, pero eso sí, como ya he recalcado en varias ocasiones, aquí en el territorio del extranjero, todos y todas somos migrantes. Más allá del partido político, más allá de la ideología, más allá de la realidad económica, esperamos que se afiance aún más la presencia migrante en las elecciones y que se afiance aún más la comunidad migrante. Si bien participamos en el territorio nacional a través del sufragio, tenemos otras necesidades que hay que encarar aquí en el territorio, y hago un gran llamado a todos y todas de diferentes movimientos y demás que están involucrados en organizaciones políticas, en organizaciones que ayudan a los migrantes, a las personas que son desalojadas de sus viviendas y demás, a unirse en estos esfuerzos, porque una vez que emigramos, una vez que cruzamos el Río Grande, no nos preguntan de qué movimiento político somos, no nos preguntan si somos de Macas, de Portoviejo, de Manta, de Quito, de Macará, de Carchi, etcétera. Somos todos y todas ecuatorianos. ¿Cuántos votos migrantes existen entre Estados Unidos y Canadá? ¿Cuántos son los empadronados que siempre votan? El universo de empadronados en este momento está de 136.818 sufragantes. Tuvimos un ausentismo de 94.534 y sufragantes 42.284. Sufragantes más de 42.000. Esto es algo que hay que recalcar y celebrar en la fiesta democrática. ¿Por qué? Porque en las elecciones del 2023 tuvimos más o menos 25.000 sufragantes. Un poco más, un poco menos, pero estamos viendo un incremento del 15% en sufragantes. Entonces, los ecuatorianos y las ecuatorianas estamos siendo mucho más partícipes desde el exterior en las elecciones nacionales. Ahora, la pregunta es, ¿quién se llevó estos votos? ¿Quién empadronó estos votos? Recordemos que acá el voto es opcional y que uno tiene que empadronarse y cambiar su residencia efectivamente, alegando que vive en el exterior con alguna prueba y poder sufragar desde el exterior para no perder ese voto. Y siempre repito, aunque no vote, pues ya no paga multa por no votar en el Ecuador si sigue empadronado allá. Entonces aquí la pregunta para todos los partidos políticos, sea Reto, sea Revolución Ciudadana, sea Pachacuti, sea Sociedad Patriótica, Centro Democrático, ADN, cual fuese, la pregunta es, ¿quién ha estado empadronando y quién ha arramado estos votos? ¿Quién los ha recibido? Claro, por supuesto, hay alegaciones de que al tener el aparataje estatal, los consulados y demás, pues tienen el lineamiento de sufragar, perdón, de empadronar a personas que están en la misma línea. Sin embargo, no tengo evidencia para decir aquello, son cosas que se dicen. Lo que sí sé es que las personas de tendencia, digamos, un poco más progresista, que yo he tenido el placer de empadronar, o mi persona me pude empadronar sin ningún inconveniente, eso sí, dentro del plazo establecido, que ya se acabó en marzo del 2024, hace más de un año antes de las elecciones. Entonces aquí la pregunta tal vez sería, ¿dónde están las otras agrupaciones políticas? ¿Por qué no se ha hecho ese empadronamiento? Y no solo eso, sino también hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral a abrir esa ventana de tiempo de empadronamiento, hacer un empadronamiento presente siempre, que siempre esté activo, o que tal vez se cierre, tal vez la logística no lo permita, pero que se cierre unos 3 meses, unos 6 meses antes de las elecciones, no tan abruptamente como lo es un año antes. Y ahora, pues no podremos empadronar compatriotas migrantes en el exterior hasta las próximas elecciones presidenciales, prácticamente porque recordemos que aquí no tenemos elecciones de alcalde, prefecto, concejales, etcétera, seccionales. Entonces aquí, si hay alguna queja por parte de algún partido político o de la población migrante en general, debería ser a siempre abrir el padrón para registrarse. Hemos tenido llamadas, yo personalmente, el mismo día de las elecciones, a ver si podíamos
sufragar. Y de muchas personas que por motivos de trabajo también están empadronadas, sí se han empadronado en Nueva York, en Nueva Jersey, pero han migrado a la Florida, han migrado a Carolina del Norte. Casos anecdotales que me han pasado a mí en esta última semana, pues el día de las elecciones viendo cómo y dónde podían sufragar. Aquí es donde entra nuevamente la idea o la pregunta más bien de qué se hace con el voto telemático y cómo se lo podría aplicar para los y las migrantes, ¿no? No estoy diciendo que se debe aplicar, no estoy diciendo que no se debe aplicar, pero esas conversaciones sí se deben tener. Y no se debe tal vez culpar a, qué sé yo, el aparataje estatal solamente en los consulados y demás por los resultados en el exterior, ya que no han habido problemas mayores y los resultados que hemos tenido acá en el exterior, Jaime, responden a una tendencia de auge de la derecha, por decirlo así, ¿Y y por qué? de Ah? una bajada en picada de la izquierda. Solo para dar unos datos, en el 2023, ADN, Daniel Noboa, tuvo el 57,63% de los votos y la Revolución Ciudadana con Luisa González tuvo 42,37%. Esta vez la Revolución Ciudadana tuvo más o menos 33%, es decir, una caída de 10 puntos porcentuales, mientras que ADN ganó más del 66% en Estados Unidos y Canadá, es decir, una subida de más del 9%. Esto tal vez responde a lo propio que ha pasado en el Ecuador, la propaganda, etcétera, etcétera, el efecto Noboa, pero recordemos que el efecto Noboa también pasó en Manabí, que el efecto Noboa también pasó en Pichincha, también pasó en Guayas, también pasó en todo el Ecuador, y allá pues estas diferencias responden a otros factores, no ¿Y qué tanto a se la debe hacer? tendencia que ya se venía viniendo a ver. Bueno, empadronar a muchos más personas, esto ya depende de cada partido político, de cada movimiento, y ver cuáles son las mejores estrategias de empadronar. Si antes hemos ido tal vez a lugares como el Parque Flushing, a lugares como la Corona Plaza aquí en Nueva York, a hacer este tipo de trabajos, tal vez debemos diferenciar, variar esos esfuerzos, ¿no? Y no solo eso, también anecdotalmente hemos escuchado mucho de el efecto de estas alineaciones con Venezuela y este miedo al efecto Maduro. Es decir, y esto me lo dijo una amistad muy cercana ayer, que prefería el apoyo de Trump al apoyo de Nicolás Maduro. Evidentemente esto responde a la propaganda, pero va acorde, ¿no? Es decir, va en la misma corriente, aunque tal vez no lo cause, pero correlaciona con lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde los barrios como Corona y barrios aledaños, que normalmente son una mayoría de ecuatorianos que viven ahí, vieron un auge en los votos por y para Trump. Es decir, esa misma correlación o ese mismo viaje de votantes ecuatorianos del Partido Demócrata, del progresismo, entre comillas, hacia Trump, por cualquier efecto, por cualquier causa que decidan decir, también refleja ese gusto, podría decirse, por la política de Donald Trump acá en los Estados Unidos y pues evidentemente esos migrantes que viven aquí 10, 20, 30, más que nada los que viven 30, 40, 50 años, pues tienden a ir con esa línea mucho más conservadora, tienen nexos en la comunidad mucho más fuertes, ya de décadas, ¿no? Tienen organizaciones comunitarias, barriales, de migrantes, afianzadas en el territorio migrante y pues esos mismos intereses que tienen al ya ser poblaciones migrantes establecidas van y influyen cuando estas personas hacen política nacional. Por eso el llamado a afianzarnos en las comunidades migrantes, con las organizaciones políticas, con las organizaciones organizacionales, no gubernamentales y de migrantes acá en el territorio nacional, porque de esa misma manera, como se está utilizando y como se ha utilizado desde esas personas migrantes que ya están mucho más afianzadas en Estados Unidos y Canadá, se podría también usar eso para reflejar el verdadero deseo de los migrantes, que es retornar a nuestro país, que es ver a un país de oportunidades, y me atrevo a decir abiertamente que eso es con la Revolución Ciudadana y o con el progresismo que va
a ocurrir en el Ecuador. No va a ocurrir con Daniel Noboa, no está ocurriendo en el último año que se le ha dado la oportunidad de ser presidente, y no ha ocurrido con Guillermo Lasso, mucho menos con Lenín Moreno en los últimos 8 años. Ya vamos a una década de la derecha gobernando el país, ya vamos a una década de los consulados no dando los servicios que pueden dar. Hay muchos personajes valiosos en los consulados de Estados Unidos y Canadá que hacen una gran labor. Esto no es un ataque personal, todo lo contrario, es un ataque, es una crítica a la institución, que evidentemente tampoco puede hacer lo que debe hacer sin el apoyo desde el Ecuador, donde tenemos a un presidente que ha utilizado a todo el Estado para su campaña política y no para resolver los problemas de Esmeraldas, de Guayaquil, de Manabí, del Ecuador, y mucho menos de las y los migrantes. Carla. Ramón, ¿qué resultados se dieron en la contienda electoral allá? ¿Tienes tú de pronto denuncias de que haya habido algún tipo de inconsistencia? ¿Fue normal? Te pregunto esto porque, por ejemplo, muchas personas nos decían, en una papeleta está una foto actualizada de Luisa González y Diego Borja, en otra foto, en otra papeleta hay fotos que parece ser, mejor dicho es, viejas, o sea, parece de años pasados. ¿Tuviste tú algún tipo de denuncias? ¿Cómo se dio ese proceso allá? No, todo lo contrario, eso no se ha vivido aquí. Lo que sí se podría decir es, evidentemente, cuando reconocen a un personaje como mi persona que está en cierta tendencia, siempre como que impiden un poco el paso, vote y váyase, no hable con nadie, no saluda a nadie. Y esto lo estoy diciendo yo porque me pasa y me pasó en las últimas elecciones, pero cuando hay actores de otras tendencias, acordes al gobierno, pues ahí sí se les permite hablar y pasearse y tomar fotos y todo ¿Allá lo no hubo demás, lo problema con cual la a mí no fotografía o permitieron. sí? ¿Hubo problema con la Claro que sí, a fotografía? mí no me permitieron. Sí, a mí no me permitieron tomar la foto. Evidentemente, como soy un personaje reconocido con cierta tendencia, aunque no tengo enemistad con nadie, gracias a Dios, todo lo contrario, al momento de ir a sufragar me dijeron, no puede usar el teléfono para tomar la foto. Y pues cuando fui a ver para tomar la foto, tenía a 4, 5, 6 veedores mirándome fijamente, con los policías a los lados y todo lo demás. Y pues evidentemente, para no caer en el show y luego subirlo al TikTok y todo lo demás, como si eso fuese a cambiar los resultados, no tomé la foto, ¿no? Muchas veces eso causa algarabía y no me dejaron votar y todo lo de esto, pero eso no cambia los resultados. Y tenemos que enfocarnos en lo que sí vaya a cambiar los resultados en el exterior. Los migrantes seguimos siendo el baluarte que mantenemos al país económicamente con la dolarización. Hay hogares que se sostienen netamente con dólares de las y los migrantes. Y por supuesto, cada día que hay más y más ecuatorianos llegando a este país, pues necesitamos mucho más recursos y van a ser mucho más dólares que lleguen al país. Por más que hubiese ganado la candidata Luisa González, que aún está por ver, porque aún está también por presentarse las pruebas de su equipo, por más que ganase la candidata Luisa González, muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas que ya están acá van a quedarse acá. Por más que mejore la situación en el país, muchos ya por nexos familiares, por nexos profesionales, porque ya han hecho vida, han hecho familia, van a terminar quedándose acá. Que sí puedan invertir más porque se sienten seguros en invertir en el Ecuador, claro. Que sí viajen y dejen más dinero al visitar y hacer turismo en el Ecuador porque se sienten seguros de viajar, por supuesto, eso sí ayudaría un gobierno progresista como el de Luisa González, como el de la Revolución Ciudadana, en un futuro y ahora mismo. Pero pensar que todas estas personas van a regresar de volcada, también no responde a la realidad migrante, que una vez asentada, que una vez ya estando acá en el territorio, lo más probable es que se queden aquí un largo periodo de tiempo, si no es ya permanentemente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que saber pensar y compensar los partidos, los movimientos políticos en el Ecuador. Carla, Jaime, audiencia, ya son un par de años
que creo que vengo hablando de la importancia del voto migrante y cómo de la diáspora, no solo en el Ecuador, pero en varios países, han determinado desde elecciones hasta guerras civiles, por las remesas, por centros de operación, etcétera, por el involucramiento, más que ahora con el TikTok, con los medios de comunicación, que son una sola. Si ven, el que ve el TikTok en el Ecuador ve el mismo video en Estados Unidos. Ahora, a no pensar tampoco que si tenemos 1 millón de seguidores en una cuenta como Twitter o Instagram o etcétera, que eso se refleja en votos en el exterior, por ejemplo, porque muchos de esos likes o de esos seguidores viven en Pichincha, viven en España, viven en Sucumbíos, viven en Cuenca y no son personas en el exterior que van a sufragar aquí por A o B candidato o candidata. Y no solo eso, que por más que sí vivan acá, vuelvo y repito, no están empadronados por A o B motivo. Y aún así, si estuviesen, y aquí es cuando ya viene más el trabajo organizacional y de territorio, aún así, si estuviesen empadronados o empadronadas, si no hay esa motivación para ir a votar, si no hay esa motivación para ir a sufragar, pues ¿quién va a perder un día de trabajo por algo que, si bien es un labor patriótico y cívico, no nos afecta tan directamente cuando vivimos en el exterior? Y entonces ahí es donde se ve el trabajo de territorio, la presencia, la constancia, no tener nexos de amistad y no de enemistad con actores políticos y sociales aquí en el exterior para poder motivar al ya empadronado, que claro, primero tiene que hacerse el trabajo de empadronamiento, pero luego motivar a activarse, no solo en las elecciones, porque ese también es otro error, activarse con mucho dinero y con mucha propaganda, cualquier partido que sea, esto no va dirigido a un solo partido, sino hacer ese trabajo entre elecciones que se ve reflejado como, vuelvo y repito, con el trabajo en la comunidad, llámese ayuda migratoria, llámese lucha contra desalojos y desahucios, llámese consultas legales gratuita. Hubo un tuit hace poco del señor Vivanco de la Posta, que no creo que sea seguidor de Maduro, ni del Che Guevara, ni de la izquierda, ni nada por el estilo, que decía que las elecciones se van a decidir por las y los migrantes. Esto tal vez el aparataje estatal acá lo supo reconocer. Y eso es algo que cualquier persona que ve los datos de migración y que ve los datos de ecuatorianos viviendo en el exterior podría haber anticipado. Ahora, ¿por qué no se anticipó del lado del progresismo? Pues eso ya son respuestas que tienen que dar otras personas. Entonces, más que nunca, no solo con las remesas, las y los migrantes somos realmente esa provincia o esa quinta región que pone o quita presidentes. En la primera vuelta se vio con tan cerca, que era por decenas de miles de votos nomás la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González, cuánta falta hizo ese voto migrante, que aquí pues se perdió en la primera vuelta más o menos 10.000 votos de la izquierda que emigraron hacia la derecha. Entonces son 10.000 votos que afectaron a esa diferencia en la primera vuelta, en el Ecuador también, porque fueron contabilizados. Ramón, haciendo eco justamente en esto que nos dices, ¿no? Que hubo una pérdida de voto de la izquierda hacia la derecha. ¿Tú crees que esto se dé por esa estrategia o por esa campaña del presidente Noboa de ir a tomarse una foto pagada o no, como sea, con el presidente Trump? Y que ahora vemos reflejado en tweets que han hecho público los medios de comunicación, sobre todo acá, donde Donald Trump reconoce el gobierno de Daniel Noboa, les dice que va a ser un excelente presidente. Uno, ¿tú crees que se deba a eso? Porque estando allá yo digo, bueno, yo quiero que tú estés de buena con el presidente de acá porque necesito apoyo, ¿no? Quiero mejorías para mi estabilidad, para poderme radicar en este país. ¿Crees que se deba a eso? Y dos, ¿tú realmente crees que las políticas internacionales de Donald Trump beneficien al pueblo ecuatoriano desde el punto de vista, desde la ideología de gobierno que tiene el candidato Donald Trump? La primera pregunta, ¿afectó o apoyó a la candidatura de Noboa por más pagada que sea y todo lo demás? ¿La foto con Trump? Sí, y mucho. Muchas personas sienten ese sentimiento de seguridad, como bien mencionaba usted, de, bueno, si está en conversaciones con el presidente Trump, tal vez haya mejores condiciones para los ecuatorianos o ecuatorianas. Ahora, eso es completamente equivocado. Al señor Trump le puede importar menos los migrantes, aún más
o aún menos los y las ecuatorianas en el exterior. Vemos las redadas de ICE, de la migración en prácticamente todos los barrios donde hay población migrante ecuatoriana, Corona, Jackson Heights, van a los edificios, tocan la puerta. Hemos visto videos de cómo los arranchan de sus propios automóviles. Entonces esto ha sido una farsa. Si la gente votó por eso, evidentemente sí, pero esto ha sido una farsa completa, ya que al presidente Trump no le interesan los migrantes, mucho menos los migrantes latinos y de color, debería decir, mucho menos las y los ecuatorianos, ya que no representa ninguna ayuda péndulo para los Estados Unidos. Simplemente el señor Noboa ha sido una herramienta más para el señor Trump, y pues en este caso las fotos con el señor Trump han sido una herramienta para el señor Noboa. La persona que crea que gracias a esta foto o esta relación que tiene Noboa con Trump va a mejorar las condiciones de los y las ecuatorianas, todo lo contrario, va a empeorar. Miren lo que ha pasado. Hay poblaciones que ya tienen un historial en Estados Unidos de apoyar a la derecha, de apoyar a Donald Trump en estos últimos años desde su primera presidencia. La primera, la población cubanoamericana, una población fuertemente antiizquierda, fuertemente conservadora. Muchas de esas personas con estas nuevas redadas y cosas que está implementando el señor Trump ya han sido deportadas, hoy están en proceso de deportación. Inclusive otra población antiizquierda, muy conservadora, muy de derecha, que está en los Estados Unidos, la comunidad venezolana en general, ¿no? También ha visto cómo estos beneficios que tenían se les ha quitado y también pueden ser deportados o deportadas. Entonces, si a estas poblaciones que tienen una historia de décadas, en el caso de la población cubana, medio siglo, en el caso de la población venezolana, prácticamente 2 décadas, de apoyo a la derecha, de apoyo a Donald Trump en estos últimos 8 o 10 años que ha estado en la palestra política, si a ellos se les ha virado, por decirlo coloquialmente, mucho más fácil se le va a virar a los y las ecuatorianas, ¿no? Mucho más fácil se le va a virar. ¿Qué compromiso tiene el señor Trump con Daniel Noboa? Ninguno, tanto así que ni siquiera ha tenido una visita oficial. Ahora, si llega a tener una visita oficial ahora el señor Noboa, pues eso afianzaría en el corto plazo, por lo menos, mucho más esta sensación de hemos hecho la decisión correcta, y no es así, no han hecho la decisión correcta para nada. Lo único que sí podríamos, ir regresando un poco al tema de las elecciones en el exterior, que sí podríamos tal vez decir que ha perjudicado a los electores y los ha confundido, es el cambio del recinto electoral. Okay. Normalmente el recinto electoral en Queens era el John Bowne High School, un colegio en Flushing, y para la primera vuelta se cambió a el Aviation High School, un colegio en Sunnyside, Queens, y ahora eso fue en la primera vuelta, y ahora para la segunda vuelta se cambió a La Guardia Community College en Long Island City, en Queens. Entonces hemos visto un cambio del recinto electoral histórico, que era el John Bowne High School en Queens, a 2 recintos electorales diferentes en una sola elección entre la primera y segunda vuelta. Pero más allá de eso, no hay denuncias más graves, y tratar también de culpar todo en que es que el consulado evidentemente lo controla el Estado, es que el cónsul es hermano de una dignidad en el Ecuador o algo por el estilo. Yo creo que esos argumentos que ya han sido escuchados y ya han sido vociferados no son suficientes. Tenemos que ir más allá y realmente, en vez, como quien dice, decir la culpa es de la vaca, hacer una introspección en los partidos de izquierda, en los partidos del progresismo, a qué está fallando dentro de nuestras ¿Tú filas. crees, tú eres politólogo, ¿tú crees en que necesita una reestructuración profunda, incluyendo de repente cambios de figuras tradicionales? Eso ya lo tendrán que decidir los dirigentes y quienes están en posiciones de elección popular, etcétera, que se les ha dado la oportunidad una y otra vez para representar al pueblo, y pues tienen que también hacerse cargo de los resultados en sus circunscripciones. Esto sí voy a dejar muy claro. Las personas que dicen que hay que ir más allá de la figura de Correa y todo lo contrario, un correísmo sin Correa no existe.
Ahora, el rol no debería existir, es como un árbol sin raíces, eso es una desfachatez. Ahora, el rol que Correa pudiese tener, si pudiese cambiar, seguro. Tal vez otra persona tiene que tener tal vez un rol más protagónico, seguro, pero descorreizar al correísmo es un sinsentido. Ramón, el presidente Daniel Noboa hace pocos días dijo que gracias a su buena relación con el presidente Donald Trump, había salido Ecuador de los países con prioridad para la deportación de migrantes. ¿Esto es verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y es que por más que digan que salió de la lista o no salga de la lista, cuando ICE, cuando la migración está sacando gente, haciendo redadas en los barrios donde vive nuestra población, no van a andar preguntando, ¿eres guatemalteco, eres salvadoreño? No, hacen una redada y agarran a todos los que están. No van a estar preguntando, ¿naciste en México, naciste en Ecuador, naciste en Perú, naciste en Colombia? Van a ir a los barrios donde nuestra población hemos visto la presencia policial aumentar exponencialmente en cada una de las paradas del tren, que son del tren 7, donde vive la gran población ecuatoriana aquí en Queens, aquí en Estados Unidos. Y hemos visto no solo la presencia policial abierta de la policía local y demás que apoya y colabora, porque también tenemos que recordar que después de las elecciones de Donald Trump, el alcalde Eric Adams ha quitado un poco esa situación o esa protección de ciudad santuario que tenía Nueva York o que tiene técnicamente, pero hay mucho más apoyo para con las deportaciones y las redadas que está haciendo Donald Trump. Entonces la política interna de Nueva York, donde vive la gran mayoría de la población ecuatoriana en Estados Unidos y Canadá, ya ha cambiado. Y entonces, ¿qué hacemos los migrantes cuando estas políticas locales, Nueva York, a ser una ciudad santuario, cambian y van en apoyo a las políticas de Donald Trump, por ejemplo? Ahí es donde viene, vuelvo y repito, y no me cansaré de decirlo, la importancia de no solo elegir para el Ecuador y olvidarnos durante 4 años hasta las próximas elecciones sobre lo que pasa en el exterior con las y los migrantes, sino involucrar a los ciudadanos en el exterior con estas políticas, con estos recursos en el territorio. Y si no se quiere o si no se puede hacer este trabajo, pues consigamos a personajes, a candidatos, a coordinadores, a personas que sí tengan estas conexiones, que sí tengan un historial de hacer este trabajo con la comunidad, porque caso contrario vamos a vivir nuevamente lo mismo que ha pasado en el 2025, que pasó en el 2023 y que pues comenzó a pasar en el 2021 y hemos visto la tendencia bajar cada vez más en picada. Lo he dicho aquí en Ecuador Indirecto, lo he dicho en otros medios, lo he dicho en presentaciones internas de varios grupos políticos, pero pues a caso omiso, a oídos sordos, vemos los resultados hoy por hoy. Y vuelvo y repito, el mensaje aquí, más que nada, como dije al inicio, es de unidad, es de hermandad, de sororidad, fraternidad aquí en el exterior. Más allá de todo esto, si los ecuatorianos y ecuatorianas vemos que tenemos necesidades que no están siendo respondidas, sea por el representante de derecha, sea por el representante de izquierda, sea por quien sea, tenemos que unirnos. Si usted es mi vecino aquí en el edificio y usted votó por Daniel Noboa y yo voté por Luisa González, vivimos en el mismo edificio. Y si el dueño del edificio nos quiere desalojar, quiere hacer un desahucio, pues tenemos que hermandarnos, tenemos que luchar para no estar desalojados. Entonces, más allá de cualquier cosa, es esa hermandad, es esa sororidad que tiene que proliferar, que tiene que crecer aquí en el exterior, y eso se hace con actores políticos, actores comunitarios que sí son aceptados y aceptadas por todos los movimientos y organizaciones. Finalmente, Ramón, los negocios de la comunidad de migrantes en Nueva York, en Queens, ¿cómo están esos negocios después de estas redadas que se están dando en los Estados Unidos? En la avenida Roosevelt, por decirte. Bueno, aquí hay una cara y hay un cruz. Hay dos lados de la moneda. Muchas personas están contentas. Evidentemente la actividad policíaca ha aumentado. Hay mucho menos, digamos, comercio informal en las calles. Hemos visto, por ejemplo, el video de la compatriota siendo arrestada o detenida, mejor dicho, sería el término correcto, en el tren por vender comida
sin los permisos adecuados. Eso es un ejemplo de lo que estoy hablando, de cómo le importa muy poco a Donald Trump o a los políticos alineados a Donald Trump si quitaron o no a Ecuador de la lista. Esa es evidencia real, de la vida real. Entonces, si bien hay ecuatorianos que dicen, pero es que no siguen las leyes, etcétera, lo cual duele mucho, ¿no? Eso afecta a nuestra comunidad, ¿no? Y entonces poder defender eso, vuelvo y repito, a través del trabajo en territorio, con organizaciones no gubernamentales, con trabajo político y demás aquí en territorio, podemos entonces defender a esos compatriotas que están siendo arrestados por no tener los permisos. ¿Cómo le ayudamos a obtener los permisos? A bajo costo o gratuitamente, o por lo menos a darle las clases de cuáles son los pasos y ayuda legal gratuita para que luego ellos y ellas puedan obtener estos permisos. Ahora, los negocios formales, que ya tienen años y décadas, al ver esta cantidad de personas que ya no están haciendo negocios informales, inicialmente pensaban que iban a aumentar sus ingresos, pero al no tener negocios informales por miedo a deportación, por miedo a detención, etcétera, tampoco tenemos mucha gente que está yendo a comer, yendo a salir, yendo a dejar ese dolarito, No ¿no? hay clientes. No hay clientes. Entonces, usted camina por la Roosevelt el día de hoy y no hay personas como había antes. Evidentemente, la gente se siente más segura, etcétera. Ya no hay actividades también ilegales que sí pasaban. Pero ya los negociantes, ya los dueños de negocios están reportando una caída muy alta de sus ingresos, ¿no? Muy alta de lo que normalmente están acostumbrados a ganar. ¿Por qué? Porque ahora todos estos migrantes que ya no están saliendo a la calle, qué sé yo, 12 de la noche, 3 de la mañana, a comerse algo, a tomarse algo después de que salen de una larga jornada de trabajo, pues, y están pensando más en ahorrar o en mandar al Ecuador, ¿no? Ya esos ingresos a la comunidad migrante no les están llegando por las políticas de las redadas de Trump. O sea, van Entonces, a bajar las remesas también en nuestro país. puede ser, Probable. por supuesto, al no haber trabajo, al no haber ingreso, bajan las remesas. Pero eso sí, también al haber ese miedo de en cualquier momento me pueden deportar, la gente está guardando el dinero para una posible deportación y tener esos ingresos en el O Ecuador, está porque enviándolos, saben ¿no? que en el Ecuador no hay los ingresos, que en el Ecuador no hay las oportunidades de trabajo. O sea, en este momento la gente que está allá de manera irregular está enviando los recursos que está haciendo allá, me imagino, ¿no? Enviándolos más porque la situación de sus familiares en el Ecuador, pues aún más paupérrima. Los barrios siguen inundados, los de GATS, gobiernos autónomos descentralizados, no están recibiendo los recursos que deben del Ejecutivo. Esmeraldas sigue con el ecocidio. Aún no sabemos lo que ha pasado con los 4 de las Malvinas. Bueno, aún no hay justicia, mejor dicho. Aún no hay un cambio radical en la seguridad, por más que se tomen fotos con Eric Prince y demás, y todo tipo de personajes en el Ecuador. Entonces hay más necesidad. Entonces al ver más necesidad, pues esos $20 que yo me iba a comer en un ceviche, bueno, un encebollado, porque el ceviche cuesta más, en un restaurante, pues ahora son $20 que tal vez Que con sirven. $20 como una semana, una familia. Así es, Así es. correcto. Otra inquietud ya para terminar. El tema de los aranceles que ha aplicado los Estados Unidos a muchísimos países del mundo. ¿Cuánto está afectando la economía de los Estados Unidos, Ramón? Hemos visto principalmente con China cómo esto ha afectado fuerte a la economía de Estados Unidos. Es más que nada es un acto de como cuando el gallo saca el pecho, ¿no? O sea, más allá del sentido económico, porque muchos economistas, lo cual no soy, pueden dar detalles de cómo esto perjudica a los Estados Unidos. Más que nada es un juego político, es un juego de yo hago lo que me da la gana y lo seguiré haciendo siempre y cuando yo esté en el poder, ¿no? China ha sabido manejar esta situación, México, un aplauso, chapeau, ha sabido manejar esta situación increíblemente, pero otros países, como el propio Canadá, que es prácticamente un primo hermano de Estados Unidos, se ha visto seriamente afectado por esto. Ahora la pregunta para Estados Unidos es si hay estos aranceles, si se hace mucho más cara la mano de obra, al hacerse mucho más caro importar de ciertos países, ¿quién va a hacer estos trabajos? Si no quieres permitir que ¿quién va a hacer estos trabajos en Estados Unidos, ¿no? Si es verdad que queremos regresar la mano de obra a los Estados Unidos.
si no permites que personas indocumentadas laboren de la misma manera que antes, ¿quién lo va a hacer? La evidencia es clara y abundante. Ha pasado en la Florida recientemente cuando el gobernador Ron DeSantis puso leyes mucho más fuertes contra la población indocumentada. Lo propio pasó en Alabama hace varios años ya, de que no permitían a indocumentados trabajar, y pues evidentemente al no tener esta mano de obra barata, caen en picada estas economías. Y si Estados Unidos no resuelve, no encuentra una población adecuada o no tiene un paso a la ciudadanía para los y las migrantes que puedan luego en su lugar llenar estas supuestas fábricas y lugares de trabajo que quieren retornar a los Estados Unidos, por lo menos en su retórica Donald Trump, no va a cambiar nada, ya que realmente no hay esa mano de obra y realmente es como vuelvo y repito, es más un acto político que económico que beneficia a los grandes inversores, como el propio Elon Musk, quienes principales rivales están en China, Huawei, Xiaomi, etcétera, y lo propio con otros personajes que hacen autos, están en la industria, inclusive Boeing, de aviones y demás, a lo cual ya pues China también está respondiendo. Entonces aquí vemos cómo está entrelazada más que nunca la realidad de la diáspora migrante, y en este caso ecuatoriana, con las políticas locales de Estados Unidos, estaduales y federales también, lo cual tiene que darnos a reconocer y comenzarnos a activar en el territorio de acá, sin dejar, por supuesto, el lado del Ecuador. Hoy por hoy hay una simbiosis, se podría decir, entre la diáspora ecuatoriana y la población en el territorio nacional. Hoy, más que nunca, el voto migrante, las remesas migrantes, el poder político, etcétera, de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior es más importante que nunca, y eso la derecha lo ha entendido, eso Daniel Noboa lo entendió, y pues ahora falta que lo entendamos los demás movimientos políticos, porque para nadie es, por supuesto, secreto que yo soy una persona progresista, soy una persona de izquierdas. Ramón, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para hablar de varios temas en este día. Nos ha clarificado muchas cosas. A usted. Ahora a usted, y un gusto volver a ver a Carla ahí en la palestra, a usted, Jaime, y gracias a ustedes que dan este medio de información al cual muchos ecuatorianos, me incluyo, nos sentimos conectados a nuestro país y que podemos recibir información veraz, o por lo menos sin filtro, comparado como hacen otros medios de comunicación. Así que para mí un abrazo para ustedes, para todo el equipo de Ecuador en Directo, mi solidaridad con todos los personajes exiliados políticos y que ya están volviendo a recibir también ataques, como ha pasado con Diego Borja hace pocas horas, como está pasando con otros personajes del progresismo que ya están siendo perseguidos y que no se les están dejando salir o regresar al país. Desde acá, desde esta trinchera, le damos un abrazo, le damos aliento, le damos energía y por supuesto para mi población migrante, pues a trabajar juntos y juntas más allá de las diferencias para que nuestra realidad, tanto aquí en el territorio exterior como en el territorio nacional, mejore. Un abrazo, un mensaje de amor, de fraternidad, de sororidad para todos y todas ustedes. Gracias a Ramón Méndez. Que le dé un abracito también a nuestros amigos allá en Estados Unidos, migrantes. A muchos que tenemos allá que nos recibieron con mucho amor la vez que estuvimos allá. El año pasado o antepasado. El año pasado, 2024. Marzo del 2024. Sí, un año y varios días ya. Un año y varios días. Que le dé un abrazo gigantesco a todos quienes nos siguen desde allá, quienes nos recibieron con mucho amor. Los llevamos en el corazón.